Bueno, les damos un cordial saludo. Bienvenida para todos nuestros oyentes, seguidores de nuestras redes sociales y de esta su emisora Busco en Ti Radio, porque recuerda que donde estás no es el final. Continuando con nuestra programación, estamos con la presencia de Paola Villegas en su segmento Venciendo Gigantes. Así que, Paola, gracias por tu tiempo. ¿Cómo estás? Bienvenida. Gracias, Jorge. Gracias por seguir invitándonos a este segmento tan de bendición que ha sido, y pues lista para poder escuchar el siguiente gigante que Dios quiere que estemos alertas. Bueno, iniciemos entonces. Bueno, pues buenas tardes a todos nuestros amigos, hermanos, todos los que nos escuchan, todos los que están al pendiente de estos segmentos. Buenas tardes desde México. No sé en dónde tú te encuentres, pero recuerda que Dios es un Dios omnipresente, así que Él puede estar ahorita conmigo y Él está ahí contigo para que puedas ser ministrado a través de estos temas que, bueno, pues seguimos venciendo gigantes, seguimos con este segmento que siempre lo he dicho, ha sido un reto porque no se nos es fácil cuando nos dicen que tenemos cierto error. Cierto o no, cuando en tu pareja tú le dices a tu esposo o le dices a tu esposa, es que estás cometiendo este error, o a tus hijos, es muy difícil que podamos decir, sí tienes razón, perdón. Claro que no a todos nos gusta que nos digan nuestras verdades y que nos digan en qué estamos mal, pero cuando alguien te lo dice es porque verdaderamente te ama, porque te quiere ver que seas una mejor persona. Y este es el caso justamente de Dios hacia nosotros. Él nos quiere ver bien, nos quiere, de verdad el mundo, dicen, es que ya no traigas hijos a este mundo porque cada vez está peor. Es cierto, y dice la palabra que vendrán peores cosas, pero tampoco podemos limitarnos, porque en realidad esto sería mucho mejor, o sería un mundo mejor si todos pudiéramos escuchar la voz de Dios cuando nos dicen que estamos mal, y poder quitarnos orgullos y poder cambiar y ser transformados a través de Dios. Y justamente por eso hoy Dios quiere hablarte de dos gigantes. Hoy quiero tratar dos gigantes al mismo tiempo porque creo que van de la mano. Son dos gigantes, es como cuando los rateros, ¿no? A veces necesitan ser dos, en lo que uno te distrae y el otro ya te robó. Acá en el centro de la Ciudad de México así son, se manejan ya por bandas, porque uno solo pues a veces llegas no ser tan sutil, pero cuando son dos, eso es lo que hacen. Uno te está distrayendo y el otro ya te está sacando el celular, ya te está robando, aun cuando suben al transporte público, pues suelen subir de dos personas, ¿no? Y entonces estos dos gigantes hacen la misma función. En lo que uno te distrae, el otro ya te está atacando. En lo que uno te está robando ciertas pertenencias, el otro ya te está robando otra cosa. Y uno de ellos, por eso no quise abordarlo como un solo tema, porque como comento, van de la mano. Estos dos gigantes se juntan para tener la misma, la misma finalidad de nosotros, que siempre es la misma, ¿no? Hurtar, matar, destruir, dividir, todo el propósito que Dios tiene, nuestras familias, matrimonios, etc. Y bueno, todos sabemos, o la mayoría sabemos, que Dios es amor. De hecho, la palabra lo dice, que Dios es amor, y que si tú no tienes amor, no has conocido a Dios, porque Dios es amor. Fíjate cómo es, no dice Dios tiene amor. Él en su totalidad es amor. Yo puedo decir, esa persona es bondadosa, ¿no? Porque hay bondad en su corazón, pero no la define totalmente, porque nosotros podemos tener nuestra propia, soy Paola, etcétera, etcétera, mi nombre. Pero Dios Dios es amor. Todo lo que engloba a Dios es porque Él es amor, por eso ha hecho tantas cosas por nosotros, por eso hizo este mundo, por eso ha hecho muchas cosas. Ahora, ¿cuál es lo contrario del amor? Lo que no es Dios, obviamente,
Pues lo que no es Dios es el enemigo. Cuando Dios es luz, el enemigo es tinieblas. Y es todo lo contrario. Él siempre va a hacer todo lo contrario, aunque quiera ser imitador, pero es imitador porque quiere simplemente atraer tu atención, no porque él quiera hacer amor. Pero él nunca va a tener amor. Por eso su finalidad es todo lo contrario. ¿Qué es lo contrario de amor? Pues odio. Podemos tener muchos significados de lo contrario de amor, pero hoy quiero hablarte del primer gigante, que es el odio. El odio es un sentimiento profundo y duradero, fíjate bien cómo lo describe el diccionario, como un sentimiento profundo y duradero de ira, y provoca el deseo de producir daño. Quiero que entendamos que todo esto, todos estos gigantes, lo que provocan primero es un sentimiento, es un sentir, es algo que provoca en tu mente para que tú en tu emoción lo sientas. Entonces, él siempre va a trabajar acá para que tú mismo lo bajes a tu corazón y en tus emociones, y entonces trabajes esta ira y trabajes este sentimiento. Obviamente tienen que pasar muchas cosas en tu vida para que este gigante llegue ahí y provoque este sentir duradero. Fíjate qué difícil es conocer que hay un gigante llamado odio que quiere quedarse por muchos años, a veces toda la vida. A veces se queda toda la vida. Hay gente que se ha muerto y que nunca pudo quitar y nunca pudo vencer a este gigante del odio. Nunca pudo sacarlo de su vida. Y qué complicado a veces vivir con este sentimiento profundo, porque por eso cuando es profundo es difícil de sacarlo. Es profundo porque nosotros le hemos permitido a este gigante que llegue a lo más profundo de nuestro corazón, haga, y ahí haga raíces. Y entonces yo siempre lo he dicho, siempre que tú tengas una raíz, se la vas a contagiar a tus hijos, porque el sentimiento que tú tienes, solamente Dios es el único que puede arrancar de raíz. Ningún psicólogo, ningún amigo, nadie va a poder sacar de raíz, nadie va a poderlo sacar definitivamente a este gigante, más que solamente Dios. Y entonces este gigante se hospeda y se hospeda para un tiempo indefinido, hasta que tú o yo querramos definitivamente sacarlo, decirle, no eres bienvenido, necesitas ser echado fuera de mi vida, ser echado fuera de mi matrimonio, ser echado fuera de mi núcleo familiar, de mi núcleo social, de todo lo que me ha provocado que tú, gigante llamado odio, estés en mi vida. Porque ahorita vamos a ver qué es lo que provoca este gigante, que es tener al segundo gigante, ¿no? Hemos hablado muchas veces hay dos gigantes de los cuales hemos hablado, que ha sido, por ejemplo, el enojo y la ofensa. Cuando tú y yo podemos tener enojos o que te sientes ofendido, sí nace ahí por ahí unos pequeños sentimientos, ¿no? Porque te sientes ofendido y andas en depresión, y sí, provoca muchas cosas. Esos gigantes, si tú quieres buscarlos en nuestras redes sociales, búscalos. La verdad es que también te van a ayudar mucho a entender. Pero el odio es un sentimiento no solamente de que estés enojado, que estés molesto, que tengas celos, porque ese es otro gigante que hemos visto, el de los celos, que también te provoca hacer cosas, a tener acciones. Cualquiera de estos gigantes siempre, su propósito es que tengas acción. Nunca va a ser pasivo. Él siempre va a querer que tengas una acción a. Y entonces el odio, cuando yo leía en el diccionario que el odio provoca el deseo de producir un daño, entonces ya no nada más estamos hablando en que tengo celos, en que tengo envidia, en que tengo un enojo, en que me siento ofendido. No, el odio ya manifiesta
y provoca que tengas una acción de dañar, y hay muchas formas de dañar. Antes de que vayamos al segundo gigante, porque el segundo gigante va de acorde a 4 preguntas que son necesarias que tú te hagas. Y escúchalas bien, y si las puedes apuntar, apúntalas para que cuando tú veas tu cuaderno y tú solito como un examen, ¿no? Te puedas calificar. No sé si tú has llenado algunos test que antes se llenaban en las revistas, y era para saber si eras celoso, era para ver si tenías amor o cosas de esas, ¿no? Y pues al igual que esos test, va a ser importante que tú puedas hacerte estas preguntas, porque al realizarte estas preguntas te darás cuenta si has dejado que este gigante llamado odio haya entrado a tu vida, siga en tu vida y qué tan cómodo esté en tu vida. Hasta qué profundidad, si ya está en tu recámara, si estamos hablando de una casa, porque esta es una casa en donde el único que tendría que vivir en esta casa, en mi cuerpo, es el Espíritu Santo. Es el único que debería de vivir en mi vida. Dios, el Hijo y el Espíritu Santo son los únicos que deberían de habitar esta casa, este templo. Pero nosotros hemos dejado afuera, que nada más nos vea de lejitos, ¿no? El Espíritu Santo, y adentro ya no solo nada más lo pasamos a la sala. Decía mi mamá, cuando una persona ya abre tu refri es porque ya tiene mucha confianza. Entonces no solamente lo has dejado en la sala, ya lo has dejado abrir tu refri, y todavía ya, peor aún, ya lo has dejado hasta pasar a tu recámara, que es la parte pues ya como más íntima, ¿no? Estas 4 preguntas, analízalas, y te voy a pedir un favor. De parte de Dios, no solamente analízate tú. Si un día tienes la oportunidad de observar a tus hijos, de observar a tus papás, si tú eres un jovencito o jovencita, observa a tus papás para que puedas identificar si estas preguntas está pasando en ellos, que puedas identificar si tu esposo está, cómo está él en su vida. A lo mejor si no tienes la confianza de preguntárselos, y si sí la tienes, pues mucho mejor, ¿no? Pero que puedas identificar si las personas que más amas o a tu alrededor tienen estas respuestas afirmativas. Entonces, cuidado, porque te estás enfrentando a hijos que ya tienen a este gigante, y que vamos a ver más adelante cuál es lo peor de tener a este gigante en nuestra vida. Que puedas tener un esposo que tenga el gigante del odio y tú no te habías dado cuenta. Y a veces no solamente hacia ti, a lo mejor trae odio todavía hacia sus padres, y eso lo va a llevar a nunca ser un buen esposo en tu casa. Todo lo que traigamos y que no se haya sanado y que no hayamos roto con cadenas, todo lo que traigamos de la infancia, si no le pedimos a Dios que rompa eso, si no le pedimos a Dios que restaure lo que muchos gigantes, lo que Satanás ha venido a destruir, entonces lo vas a traer a tus relaciones futuras. Tus hijos van a tener matrimonios con destrucción, porque no han podido sacar a este gigante del odio, porque no han podido sacar al gigante de la depresión. Aunque uno los vea muy tranquilos, ojo y alerta. Escucha estas preguntas y tienes que empezar a identificarlos. Primero empieza por ti. Ese es el primer paso. Que tú puedas primero tú pensar en ti, y no por una cuestión egoísta, sino porque se nos es muy fácil ver los errores ajenos. Se nos es muy fácil juzgar a los demás y no ver si yo misma tengo estos gigantes en mi vida. Tengo que identificar si yo primero tengo al gigante del odio y que yo hice, que yo realicé, que a lo mejor mi esposo también no tenga, que yo dejé que mis hijos también no tengan, yo permití que mis papás también no tuvieran, etcétera, etcétera. Entonces, por eso es primero yo.
yo me hago responsable de lo que yo hice, porque al final, el día de mañana, que tú y yo ya no estemos en este mundo y un día le demos cuentas a Dios en su presencia, Él no te va a preguntar, oye, tu hijo permitió que tuviera estos gigantes en su vida, que el diablo hiciera esto. Él primero te va a preguntar por ti y luego te va a preguntar por tus hijos. Y como hombre te va a preguntar por tu esposa, por tus hijos, pero primero te va a preguntar tú, por ti, ¿qué hiciste? ¿Cuáles son esas 4 preguntas para no seguirnos tardando? Porque es un tema algo amplio. De hecho, no te pierdas, la siguiente semana vamos a ir viendo el siguiente gigante. Ahorita vamos a ver solo la introducción, pero el siguiente gigante va a ser tan importante porque estamos en un mundo en donde este gigante está atacando por todo el mundo. Todo el mundo ha sido atacado por este gigante. La primera pregunta es, ¿alguien que tiene odio no puede deshacerse de algún recuerdo que les haga daño? Entonces la pregunta es, ¿la escena se reproduce varias veces en tu mente y cuando lo platicas con ira, con enojo? Esa es la primera pregunta que tú debes de hacerte. Algo que ocurrió en tu vida, en tu niñez, en tu juventud, en tu adultez, algo que te hizo tu expareja, algo que te hizo tu padre, tu padrastro, algún tío, el maestro de la escuela, algo que te haya hecho alguien, se repite, esa escena se repite constantemente en tu mente y cuando lo platicas, todavía lo platicas con mucha ira, con mucho enojo, con mucha frustración, con pues con ese sentimiento, porque entonces si tú dices sí, empezamos a ver que no solamente no solamente lo estás recordando, sino que adentro, en esa raíz, que lo que decía el diccionario que era un sentimiento profundo, ahí está este gigante muy cómodo, quitado de la pena, me lo imagino acostadito en la recámara, y él haciendo que se repita constantemente estas escenas, esta escena de algo que haya sucedido en tu vida, algo que te esté causando este sentimiento de enojo y de ira, eso es odio. El resultado de todo eso que tú estés repitiendo en tu mente y lo estés sacando y cada que lo platicas y que te encuentras a la vecina y te encuentras a alguien y vas al psicólogo y vas acá y lo sacas y lo sacas y lo sacas y a la siguiente semana lo vuelves a sacar y se repite, ve palomeno. Si es un tache, vamos muy bien. Gracias a Dios, es algo que a lo mejor ya Dios te ha ayudado a ir sanando. Número 2, alguien que tiene odio no puede desearle lo mejor a la persona que le hizo ese daño. La pregunta es, ¿le deseas lo mejor a la persona que te hizo daño? Y no por burla, porque a veces decimos, ya, que le vaya bien, pero muy dentro de ti existe todavía ese sentimiento de odio, todavía ese gigante está ahí, pero si tú de verdad ya sacaste a este gigante del odio, entonces, aunque esa persona te haya dañado, aunque esa persona te haya golpeado, aunque esa persona haya hecho algo en tu vida, le haya hecho algo a tus hijos, te haya marcado en tu infancia, y tú le deseas lo mejor, no, hombre. Entonces, déjame te felicito, porque yo por eso siempre digo que los gigantes o este segmento de Venciendo Gigantes es un reto de valientes, porque David fue el único que quiso enfrentarse a Goliat, no importando si estaba o no preparado, pero era su valentía, pero era su confianza en que Dios estaba con él. Eso es lo importante para vencer estos gigantes. Que tú digas, sí quiero, ya no puedo dejar que este gigante esté amenazando a mi pueblo. Era lo que a David le estaba moviendo.
el saber que este gigante se mofaba de su pueblo, se mofaba y quería estar ahí agrediendo verbalmente y de todo al pueblo de Dios, a su gente. Entonces, tú debes decir, ya basta. Ya este gigante del odio no puedo dejarlo que siga burlándose de mí, que siga burlándose de mi familia, de mis hijos. No va a ser nada fácil, no va a ser nada fácil. Pero hay un versículo en la Biblia que dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando tú te agarras de esa promesa, cuando tú te agarras de esa palabra, en donde dices, todo lo puedo en Cristo, no es nada más una cosa. Todo lo que tú te propongas sacar de tu vida, lo vas a lograr porque Cristo te va a fortalecer para decirle, deseo lo mejor a esa persona, porque ya no hay odio en mi vida, porque ya no existe este gigante del odio en mi vida. La tercera es cuando una persona tiene odio, desea el sufrimiento de alguien más. La pregunta es, ¿deseas que esa persona experimente el dolor o aumente el dolor que tú sufriste? O sea, no solamente estás recordando, fíjate bien, no solamente la primera pregunta, no solamente estás recordando el momento, porque hay veces que tú puedes recordar, pero cuando ya no está este gigante del odio en tu vida, solamente va a quedar como un recuerdo, como cuando te caíste y te hiciste una herida, pero ya no te duele porque ya cicatrizó. Pero si no nada más lo recuerdas, sino todavía le deseas a esa persona que sufra, entonces ya estás llevando a este gigante a otro nivel. Él ya está haciendo todavía más catástrofe en tu vida, porque ya no solamente estás diciéndole deseo no le deseo lo mejor a esa persona, ahora hasta estás deseando que sufra y que sufra hasta más que tú, o que sufra más que lo que te hicieron. Cuidado, porque entonces si llevas otra palomita, este gigante del odio está ahí en tu casa, está ahí en tu vida. Y por último, tu estado emocional no es de amor ni de bondad cuando tú tienes odio, sino que abunda la ira, abunda el enojo. La pregunta es, ¿te desquitas fácilmente con alguna otra persona, aunque esta no haya sido la persona que te hizo daño? ¿Qué quiero decir esto? Cuando tú, el gigante este gigante, perdón, llamado odio, llegó a tu vida, en tu corazón ya no abunda la bondad, no abunda la paz, no abunda el amor, no abunda el gozo, sino que, es decir, si tú te casas con alguien que no ha sacado a este gigante de su vida porque el padrastro lo golpeaba o el papá lo golpeaba, esta persona, fíjate bien, tú, mujer, tú no eres el padrastro, tú no eres el papá que lo golpeó, pero esa persona al tener a este gigante en su vida, el amor no sobreabunda la bondad, no sobreabunda el gozo, no sobreabunda nada de lo que Dios puede manifestar en nosotros. Abunda la ira, el enojo, el rencor, pero sobre todo el odio. Y cuando eso sucede, se va a desquitar contigo. Por eso hay mucha violencia intrafamiliar, por eso hay muchos divorcios, porque no han sanado y porque desquitan su coraje con más personas. ¿Has visto en la calle gente que tú dices, oh, esa persona se ve que tiene mucho odio en su corazón? Es más, aquí en México, yo no sé de dónde tú nos estés escuchando, pero aquí en México hemos escuchado últimamente muchos casos y a lo mejor te vas a sorprender, pero así se maneja este gigante. Por eso focos rojos con estas preguntas que te acabo de hacer. Porque aquí en México decían, es que esta vecina me tenía tan harta que yo le dije a unos tíos, yo le dije a mis primos
que esta persona que ya me había hecho la vida imposible porque, no sé qué le había hecho la vecina, le prendieron fuego en carne viva. O sea, la vecina iba caminando con su niño. Afortunadamente el niño se alejó, le echaron gasolina y le prendieron un cerillo. Tanto era el odio de esta mujer que lo que le hicieron a ella algo en su pasado, y esta vecina, por lo que muchos decían, testimonios decían, esta vecina era súper tranquila. Esta vecina que murió no le hacía daño a nadie. Yo no sé por qué tenía esta persona coraje contra esta mujer. Y es que es eso, no es que esta persona le haya hecho algo, es que al no sacar a este gigante del odio que viene de tu trasfondo, que viene desde tu niñez, desde tu juventud, cualquier cosita que tú veas en alguna otra persona y te dé coraje o no te agrade, te vas a querer desquitar. Pero fíjate a qué nivel llega el desquitarse que le prendían fuego. Y fueron varias ocasiones de diferentes personas y diferentes estados de aquí de México que sucedió eso. Y dices, ¿hasta dónde está llegando la gente por permitir que este gigante del odio haya llegado a sus vidas? Es más, no vamos lejos. Personas que hasta con los animalitos se desquitan, ¿cierto o no? Tanto es sus corajes, sus odios, que hay gente que de verdad no puede ver un animalito porque los patean, porque los maltratan. Los animalitos, ¿qué les pueden hacer? ¿Qué daño puede hacerte un perrito o un gatito? No, a menos que, digo, los entrenan para eso, pero hay gente que de verdad nada más ve un perro y lo patean. ¿Por qué? Porque hay un odio en su corazón. Y hablando ya del odio y hablando de este gigante, que no quiero enfocarme mucho en él, porque les decía yo, este gigante del odio, al final va a tener como resultado a este otro gigante, que era lo que te decía. Este gigante solamente es el principio, pero el que te va a robar totalmente todo y el que va a hacer que actúes es este gigante llamado violencia. Este es el gigante que queremos empezar a escuchar. ¿Y por qué Dios puso esto en mi corazón? Porque Él me mostraba que desde el principio de la historia, de aún de la palabra de Dios, desde el principio de los principios, esto ya se había escuchado, la violencia. No podemos decir que es algo nuevo, no podemos decir que es la juventud de ahora, que son nuevos tiempos. No, la violencia ha venido desde mucho antes, desde que ya desde los tiempos de Noé, desde los tiempos, pues no vamos lejos, Caín matando a Abel, ya había violencia ahí, ¿no? Y vamos a ver en Génesis 6:5. Génesis 6:5 dice, en los tiempos de Noé, dice la maldad de los hombres. Y dice en el 5, y vio el Señor Dios que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. O sea, ya Dios había mirado que en esta tierra ya había mucha maldad y que todo designio de los pensamientos del corazón de todos ellos era de continuo solamente el mal. En los pensamientos de toda esa gente solamente existía el mal. ¿Te fijas cómo este gigante actúa aquí? Y obviamente nosotros dejamos que baje al corazón. Pero dice que totalmente estas personas de continuo en sus pensamientos solamente lo que tenían era maldad. Y vamos al 11, porque ahí es donde el Señor se arrepiente de haber hecho pues la tierra y entonces, bueno, haber hecho al hombre en la tierra. Y dice que halló Dios gracia viendo a Noé. Pero en el 11 dice, y se corrompió la tierra delante de Dios y estaba la tierra llena de violencia. ¿Qué es corromper? Corromper significa que es algo que ya se contaminó,
que ya se echó a perder, que ya se pervirtió. Es decir, lo original, el principio que Dios hizo, todo era bueno, porque cuando Él estaba haciendo la creación dice, y vio Dios que era bueno. Pero cuando Adán y Eva cometen el error de haber pecado, de comer ese fruto, de haber desobedecido a Dios, se corrompe, se echa a perder el diseño original de Dios, se contaminó, entró el pecado en el Edén, se pervirtió, y a raíz de eso la humanidad cada vez venía a mal y a mal y a mal, y por eso Dios vio que la tierra ya estaba corrompida y que estaba llena, o sea, ¿te imaginas? Llena de violencia. Y no es solamente que te lo imagines, estamos viviendo nuevamente esos tiempos en donde la tierra está llena de violencia, está corrompida. Cada vez hay más guerras, cada vez hay más, lo que les decía, estas noticias de ver cómo incendian a la gente viva, así caminando. Es horrible eso, pero no te pierdas la siguiente semana este segmento de Venciendo Gigantes, porque no solamente se trata de vencer el odio. El odio es el primer paso, porque gracias a vencer el primer gigante, no vas a llegar al siguiente gigante llamado violencia. Te prometo que no vas a llegar, porque alguien que tiene amor en su vida nunca se va a enfrentar a este gigante llamado violencia. Así que Dios te bendiga en gran manera. No te lo pierdas, y espero que si la calificación que te haya sacado o que tú veas algo en tus hijos que está pasando de estas preguntas que te realicé, luego enciende la alarma, ve con Dios y pídele que te ayude a vencer al gigante del odio antes de llegar al gigante de la violencia. Que Dios te bendiga, te mando un excelente, muchas bendiciones y un abrazo enorme, estés en donde estés. Chao.